Esta quinta sesión del curso también la impartirá el economista Santiago Coello. La conferencia anterior puso la miel en los labios y han sido muchas personas las que han manifestado su deseo de que se amplíen algunos conceptos. Pagar impuestos no nos gusta, pero casi nunca pensamos que es la manera más amplia de redistribuir la riqueza y de hacer efectiva nuestra solidaridad. Paradójicamente, parece que protestamos poco cuando contemplamos que los dineros de nuestros impuestos se gastan indebidamente y son entidades particulares las que tienen que colaborar intensamente en la ayuda a los más necesitados. Exagerando, podríamos decir que algunas buenas personas pagan 2 veces impuestos. Los últimos siguen sin ser los primeros. Gracias, Santiago, por tu disponibilidad. Hola, ¿cómo estáis? Después de la introducción del Padre Ángel, está claro que vamos a hablar de impuestos y de solidaridad. ¿Cómo podemos hacer con nuestros impuestos que nuestra sociedad sea mejor a través de la solidaridad entre las personas? Primero vamos a hablar de impuestos y por lo tanto luego vamos a hablar de posibles herramientas de solidaridad a través de los mismos. Vamos a ello. Lo primero que hay que decir es que dentro de la política económica, que otro día, si es caso, explicaremos, los impuestos es una parte importante, muy importante, y que sin duda, como nos toca el bolsillo y hay intereses, claramente, detrás de ello, pues se cruzan las ideologías camufladas de intereses o los intereses camuflados de ideologías, en bastantes casos válidas y discutibles y que merece la pena debatir, y hay mucho debate sobre política tributaria, y otros que igual son un poco más egoístas, ¿no? Pero sin duda es un tema importante sobre el cual hay que dedicar tiempo y, como sabéis, la ley de presupuestos de cada año, por ejemplo, de cada administración pública, sea el gobierno del Estado, sea el gobierno de la comunidad autónoma, es una de las leyes más importantes que se puede hacer. Lo que no tengáis ninguna duda es que hay un axioma con esto de los impuestos. Si se bajan los impuestos, o bajan los gastos o te falta dinero. Es decir, si yo tengo un presupuesto y solo toco los ingresos y no toco los gastos, por lógicamente o reduzco los gastos o voy a tener déficit. Esto pasaría en cualquier casa, en nuestra casa y en cualquier empresa, pues también pasa en la administración pública. Lo que pasa es que, bueno, a veces en las empresas y en las viviendas, en las casas, podemos tener algún ahorro y vamos a tirar de ahorro, pero luego compensaremos. El Estado no ahorra. El Estado es o baja gastos o tiene que acudir a la deuda pública, emitir deuda para compensar con dinero de terceros, en este caso, el que los ingresos a través de los impuestos no lleguen a cubrir la totalidad de los gastos. Esto es un axioma. Otra cosa es que a veces hay teorías de que si bajamos a los impuestos la economía a largo plazo se recuperará. Son teorías todas plausibles, es decir, la teoría económica no las discute, la realidad de momento no las ha dado tiempo a estudiarlo, no las ha soportado, no tenemos un caso real que avale eso. ¿Por qué? Porque ningún gobernante público se atreve a arruinarse mientras esa teoría funciona. Entonces, claro, todo el mundo quiere tener los impuestos claros y al mismo tiempo, como os digo, deberían tener los gastos ajustados. No siempre es así y de hecho en España hace mucho tiempo que tenemos un déficit público importante porque nuestros gastos son regularmente inferiores a nuestros ingresos. Otra cosa que también quiero aprovechar esta primera transparencia de estas ideas que voy soltando es que, bueno, entre los impuestos efectivamente se cruzan muchos intereses e ideologías y al final todos estamos llamados a opinar, entre otras cosas con nuestro voto. Pero hay una anécdota que le pongo aquí en esta transparencia, que es que durante casi 20 años, para que veáis, en Estados Unidos, que es un país muy pragmático y eso que son muy liberales, los presidentes Roosevelt, Truman, Eisenhower y Kennedy, todos ellos, que como veis son de distinta personalidad e incluso de distinto partido en casos, pues mantuvieron una tasa a las grandes fortunas estadounidenses del 90%, cosa que ahora a nosotros sería impensable porque lo consideraríamos confiscatorio. Es decir, que al final los impuestos son algo que el Estado necesita y que la historia dice que no siempre
el gobernante de alguna forma se ha sentido incómodo con este tipo de decisiones, el gobernante y los representantes públicos. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver nuestros impuestos en España. El último dato que tenemos de año cerrado es de 2018. Y esto es lo que veis aquí, lo que configura la que se llama la presión fiscal. Un tema importante, en la presión fiscal también se tiene en cuenta esto de aquí, las cotizaciones sociales. Es decir, no son impuestos, pero son igualmente obligados de pago. Es decir, el Estado nos pide que paguemos ¿el qué? La seguridad social, tanto a los empleados como a las empresas. Esas son las cotizaciones sociales. Y como veis, dentro de todo lo que el Estado exacciona, es decir, saca de la economía particular de empresas y personas, las cotizaciones sociales son muy importantes. Es lo más importante, el 35% del año 2018. Y esto cambia poco. Y luego tenemos como siguiente factor de ingresos, ahora sí, un impuesto, el IRPF, que es el que, como sabéis, pagamos todos, o casi todos, una vez al año. Luego viene el IVA. El IVA es un impuesto indirecto frente al impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo. Y luego ya hay una cierta variedad. Destacan los impuestos especiales, que nadie los comentamos porque pues, no nos fijamos, pero son sobre el alcohol, el tabaco y otras cosas determinadas, pero bueno, los compras y ya está, los productos y no te enteras. El impuesto sobre sociedades, que como veis aquí tiene este sector no especialmente grande, en otros países se pagan más impuestos sobre sociedades. Y luego hay un conjunto de cosas pequeñas aquí que está el impuesto sobre el patrimonio, del que luego hablaremos, junto con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque son los más específicos que tienen que ver con la redistribución de la renta, con la solidaridad. Luego está el incremento de las plusvalías municipales, el IVTNU, que es un nombre complicado, que tiene un peso pequeñito, pero bueno, aquí sale, o sea que tiene su importancia, y eso que afortunadamente ya a través de la iniciativa de algunos juzgados se ha corregido y ahora ya por lo menos las plusvalías son cuando se gana dinero con la venta de la vivienda, no al revés. Bueno, pues esto es la tarta de los impuestos en el año 2018, para que os hagáis una idea de cómo está compuesta nuestra presión fiscal, de dónde viene. Claro, esto si no lo relacionamos con otra cosa, pues nos puede parecer mucho o poco. Y no siempre cuando pensamos de impuestos, y aprovecho porque volváis a mirar el gráfico, tenemos que hablar de impuestos del Estado. Por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, que tenemos aquí, el famoso IBI, lo pagamos todos con las viviendas en propiedad. Y es un impuesto municipal, no es un impuesto del Estado. Muchos otros impuestos están o repartidos con las comunidades autónomas, como el IRPF, o cedidos, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones. Luego veremos también el peso de unas administraciones y otras. Como todo en la vida, los números absolutos son importantes, pero no sabemos si es mucho o poco si no nos comparamos. Entonces, esa presión fiscal que se deriva de esa cesta de impuestos que hemos visto, ¿eso es mucho o poco? Bueno, pues si lo comparamos con la presión fiscal en la Unión Europea, aquí tenemos 2 años, el 2018 más clarito, el 2019 un poco más subido de color, pues España, como veis, ha cambiado poco entre los 2 años, está aquí, donde está la flecha, y no está por aquí, quiere decir que está en la parte tercera del pelotón de cola. O sea, no somos el país comparado con el resto de los países de la Unión Europea que tiene una presión fiscal especialmente alta. No, no la tenemos. Esto es un dato objetivo, viene de Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea, que es muy potente y tiene, como la española, muy buenos técnicos. Vamos a comparar también, porque todo hay que marcarlo, claro, es verdad que nos hemos puesto la presión fiscal de España dentro de la Unión Europea, pero es verdad que la Unión Europea, aquí tenéis la Europa de los 28, la Europa de los 27, que somos todos, menos el Reino Unido, que como sabéis se nos ha ido, y esto es la zona euro, que son 19 países. Bueno, esto es Europa, de una forma o de otra medida, sobre el 40%. Como veis, sin embargo, el resto de los países del mundo, Islandia, Noruega, porque no están, son europeos, pero no están en la Unión Europea, la media de la OECD, que es el club de casi todos los países del mundo,
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Suiza, como veis, están por debajo de la Unión Europea. Por cierto, que este 40% de media de la Unión Europea es muy importante que veáis que siempre está referido, esto desgraciadamente tengo que pediros disculpas, está en inglés, al GDP, que es el Producto Interior Bruto, que si al lugar y en otro día podremos explicar. O sea, esto es un porcentaje del PIB, del famoso Producto Interior Bruto, y es que se emplea para medir, para poder comparar unos países con otros. Por lo tanto, es verdad que España está dentro de la Unión Europea en el tercio de cola, pero es verdad que la Unión Europea es de las zonas más avanzadas y donde más contribuciones impositivas hay, donde la economía pública funciona más con impuestos, en comparación, como veis, con países muy importantes y con la media de la OCDE. Dicho esto, ahora vamos a ver la presión fiscal en España comparada con el resto de Europa, la vamos a ver por tipos. Porque los impuestos pueden ser directos o indirectos y luego están las contribuciones sociales, como sabemos, la seguridad social. Los impuestos directos son los que van a la persona y los indirectos son los que van a través de los productos. La persona física o jurídica, es decir, el impuesto sobre sociedades es un impuesto directo que va a las personas jurídicas, a las empresas. Y el impuesto sobre la renta, como es el caso claro, es un impuesto directísimo que pagamos con las personas en función de nuestras ganancias. Y los impuestos indirectos son, clarísimo, el número uno, el IVA. Los que los pagamos en cuando consumimos. Esos son básicamente los más importantes. Hay otro tipo de impuestos indirectos, pero eso es el más importante. ¿Cómo estamos respecto a Europa en eso, ya considerando esa clasificación? Pues mirad, en impuestos indirectos andamos más o menos igual todos. Porque claro, el IVA es muy importante y el IVA es un impuesto europeo, se decide en Europa, por lo tanto aquí poca diferencia puede haber. Sin embargo, en impuestos directos sí que España, que es esta barra de color turquesa, de la izquierda, pues sí que anda un poco más baja de la media de Europa. O sea, en impuestos directos andamos con menos recaudación. El porcentaje de impositivo es más bajo en España. Sin embargo, en el siguiente bloque, como veis aquí, las contribuciones sociales, social contributions en inglés, estamos más altos. Es decir, aquí hacemos un pequeño trueque y pagamos más de seguridad social, resumiendo al cambio, y pagamos menos de impuestos sobre la renta o impuestos sobre sociedades. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En mi opinión, tiene más inconvenientes que ventajas. Luego hay otra forma de ver también los impuestos sobre el total, el Producto Interior Bruto, el Producto Interior de cada país, y vemos cómo, a su vez, el IVA, nosotros, o sea, los impuestos sobre el consumo, pues no llegamos a lo que pagan otros países. Otros países tienen, a pesar de todo, el IVA más alto. Ten en cuenta que aquí incorporamos la totalidad de impuestos indirectos, pero si vamos específicamente al IVA, no pagamos tanto, ¿no? Sin embargo, nuestras empresas, que es este segundo bloque, nuevamente en inglés, os lo voy traduciendo sobre la marcha, las empresas españolas sí que pagan más seguridad social que el resto de Europa, como ya hemos comentado. Y los trabajadores, sin embargo, pagan menos seguridad social. O sea, esto son cosas atípicas o diferentes, si queréis, que tenemos respecto al resto de Europa. Las empresas se quejan mucho del alto coste de seguridad social en España, que afecta sobre todo a las pymes, porque las grandes empresas el impuesto sobre sociedades pagan poco. Eso es una de las grandes injusticias, si queréis, que puede tener el sistema fiscal español, pero es de cierta complejidad, lo podríamos explicar otro día. La importancia de los distintos tipos de impuestos, ya en comparado con unos países concretos, también la podemos ver aquí. En la imposición a las personas físicas, la personal, que es este primer bloque, España, como veis, está en medio. Bueno, pues en los impuestos directos a las personas físicas, pues estamos por encima de Portugal, pero estamos por debajo de Francia, de Alemania y de Italia. En el IVA, que antes decíamos que había diferencia, pues nuestro porcentaje de ingresos como consecuencia del IVA, pues también superamos a Italia, es verdad, pero estamos más bajos que los demás. Estamos más bajos de Francia, de Alemania y de Portugal, que está muy alto. Y luego los impuestos a las sociedades, no a las personas físicas, sino a las sociedades, como veis, España, pues salvo en el caso de Italia, está más baja.
poco esto refrenda la idea de que la media europea respecto también a los países más importantes de nuestro entorno se confirma, ¿no? O sea, que no estamos tan grabados como pueden ser otros países. Pero sí que hay diferencia en las contribuciones sociales, que eso quiero recalcar. En cuanto al tipo máximo, todo el mundo, claro, se fija, bueno, pues que en España la renta en los tipos altos es muy alto el tipo. Bueno, comparando, tenemos aquí diferencias y el tipo máximo en España, pues está por debajo. Estamos hablando del año 2018, pero está por debajo de los países de referencia en nuestro entorno. Esto está sacado de esa estadística europea que veis aquí. Esta es la portada del informe de la Comisión Europea, Tax, es impuestos en inglés, de ahí está sacada esta información. Bueno, por lo tanto, vemos que sí, que pagamos impuestos. Pero... Claro, hemos dicho que cuando se bajan los impuestos, o ajustas gastos o vas mal. Bueno, pues este gráfico yo lo veo muy interesante porque lo que mide aquí desde el año 95 hasta el cierre provisional de 2019, lo que está midiendo es, bueno, el Estado, ¿qué recursos no financieros obtiene? Recursos no financieros del Estado es todo lo que ingresa, salvo lo que pueda venirle por intereses, como a las personas particulares, ¿no? Por nuestros ingresos de salarios, de nómina y tal, pero lo que nos da el banco no, pues esto igual para el Estado. Y los empleos no financieros es lo mismo, pero al revés. Son los gastos que tiene el Estado, excluido los que tienen que ver con el endeudamiento. Por lo tanto, son los gastos de hacer cosas. Y fijaros que aquí estaba un poquitín por encima, luego se igualó ingresos y gastos públicos de una forma importante, siempre olvidándonos del pago de la deuda, que en España es mortal, sino de las políticas públicas, digámoslo así, los gastos de las políticas públicas. Y a partir de aquí, pues incluso los recursos financieros superaron a los empleos, los recursos no financieros superaron a los empleos no financieros. Pero luego en el año 2008, nuevamente, tenemos un problema brusco de retroceso. Tenemos una situación de que los empleos no financieros se lanzan hacia arriba, se despegan, se vuelven locos, suben de una forma exagerada, desorbitada, y los recursos no financieros pues bajan. Es decir, tenemos unos empleos, un gasto público que se dispara y unos ingresos públicos que bajan. Entonces, realmente, esta tendencia no se ha visto corregida con los empleos, con los ingresos correspondientes. Aquí hay un agujero enorme. Se va corrigiendo a partir de 2013, que es este otro recuadro interior que pongo aquí de color naranja, pero seguimos estando por debajo en ingresos públicos respecto a los gastos públicos. Es verdad que vamos acortando, afortunadamente. Ya os anticipo que a partir de aquí, como consecuencia de la pandemia, cuando tengamos los datos de 2020, esto se va a volver loco, porque claro, no. Pero eso es una razón, digamos así, excepcional y asumible e incomprensible. Pero España tiene desde hace muchos años un problema de que gasta más de lo que ingresa. Y esto es así. Y esto, como he dicho antes, tiene dos posibles arreglos. O subes impuestos o bajas gastos. Porque endeudarse más, es muy complicado. Tal y como estamos en deuda que está nuevamente recurre al PIB por encima del 100% del PIB. Entonces, claro, eso es una situación muy difícil de endeudarse y si no fuese por el apoyo del Banco Central Europeo, no hubiéramos podido hacerlo. Bueno, pues aquí os dejo un cuadro no especialmente optimista. ¿En qué gastamos? Ya que hablamos de gastos. Bueno, pues gastamos básicamente en protección social, como veis. Aquí está todo el desempleo, asistencia a la tercera edad. En gastos sociales tenemos muchísimo, como veis. Por supuesto, en salud, tenemos un sistema de salud que todos alabamos, pero que cuesta dinero. Fijaros que de todas formas la protección social es enormemente alta. Y luego en educación y asuntos económicos, en fomento económico. Bueno, este es el esquema de cómo gastamos funcionalmente el conjunto de las administraciones públicas de España. Hombre, hay más cosas, vivienda muy poco, para que le hace falta, por cierto, protección del medio ambiente, seguridad, orden público, defensa, gastamos poco, seguramente respecto a todos estos países. Bueno, aquí veis intereses, como pagamos también todos los años. Este es el conjunto de gastos de administraciones públicas por funciones. ¿Y quién gasta? Antes os decía, vamos a ver bueno, la administración central es la que más gasta. Considerada
por sí misma. Pero si sumamos la administración regional, es decir, las comunidades autónomas, esto que veis aquí, más la administración local, estamos hablando de los BIS 19 en el cierre provisional, vemos que el conjunto de lo que no es administración general del Estado, de que no es Estado central, gasta más, o sea, que lo que es el propio Estado central. Y esto lo digo porque tenemos un país, todos lo sabemos, muy descentralizado, y lo que se ha descentralizado más es el gasto. La sanidad está transferida a las comunidades autónomas, la educación está transferida a las comunidades autónomas. Claro, aquí hay un montón de gasto que no se gestiona desde arriba, desde la administración central. Por lo tanto, en nuestro Estado, en el modelo español, gastamos, o sea, el gasto está muy repartido entre todos los niveles de la administración. Y ahora vamos a ir a un tema específico, es decir, bueno, hemos hablado de títulos, impuestos y solidaridad. Unos breves apuntes. La solidaridad, al final, ¿qué significa? Que los ricos aporten dinero a los que están más desfavorecidos, y en este caso, como hemos dicho, a través del sistema impositivo, no de la caridad, que esta es otra cosa. Estamos hablando de si el sistema impositivo, la tributación de la riqueza, ayuda o no a la solidaridad y cómo está en España. Bueno, pues yo os he puesto aquí los impuestos específicos sobre la riqueza, que podemos crear, o más específicos sobre la riqueza. Mirad, el impuesto de bienes inmuebles, que antes he hecho referencia, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, la famosa plusvalía municipal. Como veis, están los dos en color naranja porque los dos son municipales. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre las herencias, que es el más polémico siempre. El impuesto sobre el patrimonio, que luego explicaré también un poquitín. Y el IRPF, ¿en qué sentido? A través de la progresividad de la tarifa, porque tenemos un IRPF que redistribuye ingresos, porque como antes he hecho también comentario, es como todos sabéis, conforme los ingresos del año suben, el tipo te puede cambiar, por supuesto, según suben, hacia arriba también, más que proporcionalmente. ¿Por qué aunque estos impuestos son sobre la riqueza, por qué los ayuntamientos tienen estos impuestos? Bueno, la justificación técnica teórica es que los municipios, nuestros inmuebles, están siempre en algún sitio. Un sitio que tiene la protección pública. Y que se considera que cuando, por ejemplo, si un ayuntamiento mejora las calles, si la planificación urbanística la hace racionalmente, es verdad que los inmuebles ganan de valor. Y ganan de valor, entre otras cosas, por una actuación pública. Bueno, pues la justificación técnica para estos impuestos es que nos estamos beneficiando de una actuación pública, y al mismo tiempo damos gasto a la administración pública como consecuencia de los inmuebles que podemos tener. Bueno, sabéis que los impuestos no miden exactamente lo que recibimos del Estado. Es un tema de que hay que aportar, y el Estado busca fórmulas más o menos objetivas para que se paguen impuestos en función a hechos objetivos, valores objetivos, y no a decisiones no fundamentadas. El siguiente impuesto, que os decía que es el más polémico, es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Grava la riqueza heredada. Aquí estamos hablando de cuando heredo, bueno, y hay un caso también, las donaciones, como sabéis, es cuando en vida recibo algo de un tercero, puede ser de tus padres, de tus tíos o de un amigo. Es decir, el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo que grava es el que las personas recibamos cosas, entre comillas, mediante regalo o por herencia. Luego está el impuesto sobre el patrimonio, que lo que grava es la renta invertida. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros ganamos X, pero nos lo gastamos todo, ahorrar, no vamos a ahorrar nada. Luego seguro nuestro patrimonio, puede ser igual la vivienda, pero ya poco más. Por eso el impuesto sobre el patrimonio tiene más incidencia en lo que no tiene que ver con la renta, pero tiene más incidencia en las personas que tienen más capacidad de ahorro, no las que van al día, porque poco pueden ahorrar. Y luego está el IRPF, como os he dicho, que es a través de la redistribución por el tipo de tarifa entre las altas rentas, las rentas altas y las bajas. Bueno, esto sería el entramado más específico que tenemos en España para gravar la riqueza, y por lo tanto para que el Estado con estos impuestos pueda redistribuir. Netamente redistributivos, directamente redistributivos, está claro que hay dos: el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre patrimonio. Y luego el IRPF por la progresividad de la escala. Pero en sí mismos estos dos impuestos son, digamos así, están pensados, bueno, pues para los que tienen más dinero, claramente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de eso, de la redistribución. Fijaros que la redistribución, aparte de un concepto ético,
es un concepto sin duda jurídico y para sorpresa igual de muchos está en esta Constitución española. Lo que pasa es que como no la leemos habitualmente, pero lo pongo aquí porque fijaros que es muy importante. Lo leo. El artículo 40 en su párrafo primero. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Bueno, esto es solidaridad absoluta, ¿eh? Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta. Fijaros, regionales y entre territorios, famoso tema de las polémicas, que si los catalanes pagan más o menos, está en la Constitución, y personal, es decir, los ricos tienen, la Constitución obliga a que los que tienen más se les traslade dinero a los que tienen menos, y que las comunidades autónomas, las personas que tienen más, que viven en un territorio, puedan ese territorio, salir de allí y ir a otro territorio. Está en la Constitución, no es una cosa que invente un revolucionario local, está en la Constitución. Ojo, con un matiz muy importante, como todo lo que es la Constitución, fruto de la transición española, del consenso del 78, está con mucho sentido común. Dice, en el marco de una política de estabilidad económica. Es decir, no por arreglar la redistribución fastidiemos la economía del país. Por lo tanto, no puede ser al precio de que la economía se desestabilice. Esto, como siempre, puede tener más o menos interpretaciones, pero como todo en la Constitución está medido y responde bastante al sentido común. Luego enfatiza el pleno empleo. El pleno empleo lo enfatizamos todos los economistas porque si hay un factor que genera desigualdad social es el paro. Es verdad que tú puedes estar trabajando y cobrar más o menos, pero donde está claro que estás convirtiéndote en una especie de desclasado es si no tienes empleo. Y no os digo ya nada si encima te cuesta encontrar nuevo empleo y eres un parado de larga duración. Eso genera pobreza absoluta. Por lo tanto, el pleno empleo todos consideramos que es muy importante para que haya efectivamente el menor impacto posible de divergencia social, y la Constitución así lo recoge también. Por supuesto, esto no va en contra de la ley del mercado. ¿Qué quiere decir? Que es inevitable que unos ganen más que otros. Pues hay gente más habilitada, más capacitada y hábil para unas cosas que otras, que el mercado valora mejor unas que otras y por lo tanto paga más. Y además, de alguna forma, también está el esfuerzo, ¿no? Porque claro, si todos vamos a cobrar lo mismo por hacer lo mismo, pero por no hacer nada, quiero decir, pues entonces no habría incentivo para estudiar, para trabajar, para esforzarse. Es verdad, no siempre el mercado es justo, pero es verdad que hay una regla lógica del mercado que nadie se atreve a discutir. No obstante, lo dice la Constitución y lo dicen los valores. No se debe dejar de luchar contra la desigualdad. Yo pongo aquí tres argumentos. Uno, el más ético, el valor más ético, la solidaridad. La solidaridad que, por supuesto, responde a una ética cristiana, pero una ética también de respeto a los más desfavorecidos y de ayuda, de sensibilidad social. Eso es una cosa clara, es un argumento claro, yo creo que no hace falta explicarlo más. Pero hay dos de tipo económico. El desarrollo económico. Si hay mucha gente que está cerca del umbral de la pobreza, no tiene capacidad de consumo. Y por mucho que los ricos sean muy ricos, son pocos. Y hombre, que consuman mucho no son capaces de compensar la falta de consumo si hay mucha desigualdad social de la gente que queda abajo, que está desprotegida. Por lo tanto, desde el punto de vista de desarrollo económico, es bueno que haya redistribución de la renta y es bueno que la gente tenga capacidad económica. Que no haya gente que esté muy desfavorecida. Es decir, que la desigualdad social se mitigue. Es importante para el desarrollo económico, es un argumento puramente técnico. Y luego lo que yo llamo el egoísmo inteligente, que tiene que ver con que, hombre, si tenemos una sociedad con clase media equilibrada y la gente no se muere de hambre, afortunadamente, pues no va a acudir a la violencia para poder atender a su familia. Por tanto, hay una mejor garantía de seguridad ciudadana cuando el estado de bienestar funciona y cuando nadie queda totalmente arrumbado en la cultura. Y esto creo que todos también lo podemos entender. Bueno, este es el marco jurídico. Luego la redistribución, os he dicho, los impuestos más importantes se hace a través de muchas cosas. No siempre la redistribución el Estado lo tiene que hacer dando dinero. No, por ejemplo, con la educación pública se redistribuye, porque claro, la gente que tiene mucho dinero puede llevar a sus hijos a un colegio privado. Los que no lo tienen que llevar a un colegio público. Es importante que la educación pública funcione y los que mejor la van a aprovechar desde el punto de vista económico son la gente más desfavorecida. Igualmente con la asistencia sanitaria, con la salud, todo el sistema público de salud. Las pensiones, los subsidios,
En fin, y los impuestos que antes hemos dicho. Y luego hago aquí un pequeño apunte a que el impuesto sobre la renta negativo está en discusión con el ingreso mínimo vital. Son dos formas de asegurar renta a los más pobres. España se está decantando, con el gobierno actual, por el ingreso mínimo vital. Que sepáis que los economistas, en nuestra generalidad, nos gusta menos que el impuesto sobre la renta negativo. Que en su caso explicaría otro día, pero al final es el impuesto sobre la renta negativo, es decir, que el que realmente lo necesita, el Estado le da. Y el ingreso mínimo vital lo que dice es, a todos les doy. Y eso, desde el punto de vista técnico, a nosotros normalmente la mayoría nos gusta más. Bueno, el impuesto sobre el patrimonio, una breve pincelada al que quiera que se lea esta transparencia un poco tranquilamente. El impuesto sobre el patrimonio en realidad no tiene mucha justificación técnica. España es de los países que lo mantiene. Pero ¿sabéis por qué? Porque sirve para control del impuesto sobre la renta. El problema que tiene España, y eso que la agencia tributaria cada vez es más potente, es que las rentas del trabajo están muy bien controladas, claro, no retienen en origen en la empresa, pero las rentas de capital no. Entonces, claro, el impuesto sobre el patrimonio lo que permite es que los signos externos que se decía antes, bueno, pues este señor, señora, familia, ¿cuántas casas tiene? ¿Cuántos coches tiene? ¿Cuánto saldo tienen los bancos? Bueno, a ver si se me ha escapado algo. Entonces, el impuesto del patrimonio es una foto de lo que tú tienes, visible, ahorrado, invertido, que a la hacienda pública le sirve muy bien para evitar bolsas de fraude. Por eso el impuesto sobre patrimonio va a permanecer y por eso en realidad se recauda muy poco con él, porque el objetivo del impuesto sobre patrimonio no es recaudar, el objetivo es controlar. Otra cosa es que se podía anular y ponerlo como una parte del impuesto sobre la renta, de una especie como de inventario. Bueno, ahí está el impuesto sobre patrimonio y está cedido a las comunidades autónomas. Pero su utilidad, os digo, es de recaudación. Como impuesto, los técnicos tributaristas no lo vemos muy acertado. Y luego el impuesto sobre sucesiones y donaciones es el más polémico de todos. Es el más complicado porque, claro, es que como heredamos de nuestros padres, hay un componente emocional ahí altísimo que no tiene ningún otro impuesto. Es verdad. Aquí y en cualquier lugar del mundo. No obstante, os digo, yo no voy a entrar en un debate que puede ser para dedicarle rato, igual un tema específico en sí mismo, ¿no? Pero voy a desmontar algunas o sí, algunas de esas falsas ideas. Primero, no se paga dos veces. Es decir, la doble imposición, el argumento de que ya estoy pagando sobre algo que ya he pagado, no es cierta. No es técnicamente correcto. No digo que duela pagar, que por supuesto duele. Pero lo que sí que es cierto es que el que paga es el que hereda, no el que ha muerto, lógicamente. No el que ha fallecido. Entonces, claro, el que hereda recibe un ingreso. Y además lo recibe solo por ser hijo de. Sí, pero es un ingreso como poder recibir la nómina de ese año, los salarios de ese año. Entonces es un ingreso sobre el que paga el que recibe. Y él nunca ha pagado nada sobre eso que recibe. Es como si te toca la lotería. Tampoco, bueno, pues pagas un impuesto y es como un regalo, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, el que recibe la herencia la ha recibido, es un ingreso para él en ese año y tiene que pagar por ello. Otra cosa es que se puede discutir si se paga mucho o poco, aunque hay muchas bonificaciones, muchísimas. Y ahí sí lo que hay es una pelea entre comunidades autónomas muy política, ¿no? De que unos más, otros menos. La comisión de expertos que hay creada, que no ha hecho caso a nadie hace unos años, una comisión de expertos muy importante recomendó que hubiese una armonización de este impuesto. Unos mínimos por comunidad autónoma que no se ha hecho caso. Luego hay argumentos de tipo más ético-moral, ¿no? Como es que hay estudios, un famoso informe, libro de Piketty y otros muy importante, en el cual efectivamente se ve que en los últimos años, décadas, en el mundo se va concentrando la riqueza. O sea, cada vez hay más desigualdad social en conjunto, en todo el mundo. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. No es que este impuesto corrija eso, pero sí mitiga un poco. Y de alguna forma, esa corrección leve es, desde el punto de vista de ética pública, parece justificada, vista esa tendencia de concentración de la riqueza. Esto mitiga un poco esa tendencia de concentración, lógicamente, y tiene esa base de motivación pública. Y luego, veis que estoy leyendo de abajo arriba, los liberales, como Adam Smith u otros, lo que sí que, desde el origen de los tiempos, siempre han defendido, y esto es un argumento que yo comparto, es decir, un poco la meritocracia, es decir, bueno, vamos a ver, lo que uno recibe por ser quien es no responde a sus méritos personales, sino a estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, ¿no? Aunque sea a través, claro, como es una cosa tan penosa como el fallecimiento de los padres, que han podido esforzarse mucho también. Pero lo que quiere decir esto es que una sociedad muy liberal es una sociedad que tiene que basarse en el mérito, no en la herencia. Bueno, estos son un poco los tres argumentos
que a mí me gusta recordar, independientemente de todo lo que se pueda discutir sobre ese impuesto, que lo que sí que digo es que a todo el mundo normalmente le desagrada. Pero bueno, ahí está y tiene, como veis, sus motivaciones. Ya termino diciendo que ha sido un placer estar con vosotros. Os dejo una cita para que leáis durante un ratillo del Papa Francisco. Tiene muchas, he encontrado esta. Y bueno, que espero que os haya sido útil. Esto es un mundo y por supuesto que me doy por satisfecho si os doy ideas para que podáis luego avanzar, profundizar, explorar más por vuestra cuenta allí donde consideréis necesario. Un saludo.